Muy buenas noches, señores. Mi nombre es Johnny Almenda Cernaquén. Soy director del campus Chimbote de la Universidad Tecnológica del Perú. Sean bienvenidos a este ciclo de conferencias que realiza la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, sobre cómo potenciar la empleabilidad en un entorno de cambio. El día de hoy abordaremos el tema manejando tu carrera en un entorno de cambio. Contamos con la presencia del decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica UTP, Leandro Mariátegui, y con Rosario Almenara, vicepresidente de Relaciones Institucionales y consultora de LHH-DBM Perú, con quien realizamos esta conferencia a través de una alianza. Doy pase a nuestro decano, Leandro Mariátegui, para la presentación de la ponente de esta noche. Adelante, Leandro. Ok, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que vamos a hacer sobre empleabilidad. El día de hoy tenemos una conferencia sumamente interesante que se llama Manejando tu carrera en un entorno de cambio. Ustedes saben que a partir de la crisis del coronavirus, del COVID-19, vivimos en un mundo de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y ello también genera nuevos retos en la búsqueda de alternativas profesionales. Y vamos a tener durante las próximas 3 semanas conferencias relacionadas con este tema, como cómo elevar tu nivel de empleabilidad, la importancia de la investigación de mercado para la búsqueda de una nueva oportunidad laboral y finalmente cómo manejar la red de contactos. Para este ciclo de conferencias me complace en presentar a la doctora Rosario Almenara, como dijo Johnny. Ella es la vicepresidenta de Relaciones Institucionales de LHH-DBM, la institución líder en el mundo en empleabilidad. La doctora Almenara tiene un currículum sumamente amplio, sumamente interesante. Aparte de su labor en DBM, ha sido funcionaria de carrera del Banco Central de Reserva del Perú, viceministra de Economía, ha sido superintendente de SUNAT y tiene un doctorado en Administración Estratégica por la Pontificia Universidad Católica y un Doctor Business Administration en Maastricht School of Management. Para esta interesante conferencia, dejo con ustedes a la doctora Rosario Almenara. Bienvenida, Rosario, y el escenario es tuyo. Me dan unos minutos, les agradezco. Muchas gracias, Leandro, muchas gracias, Johnny. Para nosotros es un gusto poderlos acompañar en este ciclo de 4 conferencias. Como bien adelantaste, Leandro, la idea de hoy es tocar el tema de la carrera, que es algo que probablemente en la línea de los diferentes programas que ustedes tienen en la universidad, los voy a ayudar un poquito a compartir cuál es nuestra experiencia en este tema y cómo debemos trabajar, sobre todo en este tema que le llamamos VUCA, como bien ha señalado, de mucha volatilidad, incertidumbre, un mundo bastante más complejo y ambiguo, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quisiera compartir, mi experiencia y algunos aspectos que pueden ser interesantes para todos los participantes que me van escuchando el día de hoy. Para ponernos un poquito en el entorno, y como bien adelantó Leandro, nuestra presencia es muy grande. Nosotros llevamos en el Perú trabajando en todo el tema de transición de carrera y diferentes servicios que damos, 28 años en el país. Hemos ayudado a muchos ejecutivos, más de 13,000 ejecutivos y personas con programas de transición de carrera, de outplacement, también a muchas personas en programas no ejecutivos, administrativos y otro tipo de servicios que dan en sus compañías, que están por encima de los 40,000 desde el año 93, y con una experiencia global bastante interesante, lo cual nos da acceso a muchas herramientas que son muy útiles el día de hoy. Hoy día vamos a hablar de una combinación de estos 4 temas. Trabajamos en temas de transición de carrera, en gestión del cambio, que es uno de los aspectos muy importantes hoy en día para las diferentes personas y para que puedan ser mucho más empleables en las diferentes organizaciones que trabajan y en diferentes niveles jerárquicos, así como temas de liderazgo y temas de coaching que son hoy en día bastante importantes. Y esta es nuestra filosofía, es decir, cómo lograr una identidad entre la persona y la empresa. Todos nosotros trabajamos dentro de organizaciones, tenemos nuestras propias identidades, nuestras propias misiones, nuestros propios intereses, competencias y sobre todo desempeño.
y eso debe estar 100% alineado con lo que las compañías puedan estar esperando de todos y cada uno de nosotros. Por eso para mí la carrera es un aspecto sumamente importante. Y la primera pregunta que yo quiero compartir con ustedes es, ¿quién es el dueño de nuestra carrera? Y esta pregunta es sumamente importante porque somos nosotros. Cada uno de nosotros hemos ido desarrollando nuestra carrera. Muchos de ustedes que me están escuchando hoy, de repente aún están en la etapa inicial, pero la idea es ayudarlos a ir construyendo, armando, viendo en qué temas debemos desarrollar para lograr que esta carrera pueda ser lo más exitosa posible. Y sobre todo es un trabajo que nunca termina, es un trabajo en el cual constantemente tenemos que ir mejorándonos y tenemos que ver cómo podemos desarrollar diversas competencias. Y para eso la agenda de hoy quiero trabajarla en 5 campos. Primero, algunas reflexiones de cómo veo yo el tema de la carrera. Segundo, cómo debemos manejarnos en este entorno de cambio y de mucha adaptabilidad y flexibilidad y versatilidad. Tercero, dejarles estas herramientas que son los 5 pasos que deberíamos seguir para poder manejar y administrar nuestra carrera. Y ya, para terminar, cómo lograr ser exitosos y finalmente, cuáles son esos desafíos y necesidades que debemos enfrentar en todas y cada una de las etapas que estamos viviendo. Y estas reflexiones, ¿a qué se llevan? La carrera hay que verla en un sentido amplio. No solamente la carrera son las posiciones que uno va a ir desempeñando en diferentes organizaciones, entidades, empresas, en el ámbito del sector público. Hay una serie de posiciones, pero para nosotros es muy importante esas experiencias, esos logros, esos resultados, esas diversas oportunidades que se nos presentan y que nos llevan a tener vivencias particularmente importantes y de la cual nosotros tenemos que generar mucho valor y sobre todo por el impacto que vamos generando en las diferentes actividades que podamos ir desarrollando. Y por eso hay que trabajar y hay que ir viendo paso a paso cómo se dan estas circunstancias en cada una de nuestras carreras. ¿Y eso es por qué? Porque probablemente muchos de los que me están escuchando hoy, normalmente tenemos que hacernos varias preguntas. Y la primera es, ¿qué viene pasando hoy en las empresas? Definitivamente el 2020 ha llevado a muchos cambios en las organizaciones, porque las empresas se han tenido que adaptar a estos cambios que se vienen dando desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista empresarial, adecuándose a ajustes, adecuándose a nuevas normativas, a nuevos procedimientos y a nuevas reglas. Por otro lado, se han generado definitivamente nuevas oportunidades laborales que han llevado a que estas personas o estas competencias que uno tiene que desarrollar son cada vez mayores, hay más desafíos, hay más retos, y probablemente tenemos que estar mucho más preparados para poder aprovechar de esas oportunidades que se vienen presentando en diversas organizaciones. Otro tema es el tema de la línea de carrera, que también es un aspecto importante que lo vamos a conversar hoy y que probablemente muchos de los que me están escuchando tienen preguntas sobre cuál va a ser mi línea de carrera, va a ser más de carácter vertical, es decir, voy a ir ascendiendo, va a ser horizontal, voy a ir compartiendo con ustedes diferentes conceptos, porque la idea de hoy es que se lleven ustedes un ámbito bastante más amplio sobre cómo debemos administrar esta carrera y cómo las organizaciones cambian y nosotros también tenemos que ir adaptándonos a todos y cada uno de esos cambios para poder conseguir las mejores posiciones. Y probablemente muchos de ustedes que vienen de carreras con un nivel de especialización importante, estoy hablando hoy con muchos de ustedes que están probablemente en el desarrollo de sus carreras, llevando cursos de mucha especialización. Muchos de ustedes vienen del mundo de la ingeniería, de áreas muy tecnológicas. Hoy se habla mucho de temas de data analytics, se habla muchos temas vinculados a tecnología en general. Y probablemente una de las preguntas que se van a hacer ustedes es, ¿qué tanto me conviene a mí especializarme? ¿Qué tanto debo madurar y consolidar una serie de competencias que también probablemente son las preguntas que ustedes se van a hacer y que están muy vinculados a esta administración de la carrera? Y por eso, un poco alineado a la diapositiva anterior, comparto con ustedes la diversidad de conceptos que hay hoy en día en las diferentes compañías y que probablemente son ustedes los que tienen que evaluar cómo van a ir adecuándose, ¿no?, en sus diferentes compañías. Algunos de ustedes de repente están en una transición de carrera,
están viendo nuevas oportunidades laborales y probablemente eso los va a llevar a que tengan que ver cómo adecúan su experiencia particular a lo que las compañías en general puedan estar pidiendo para personas con los perfiles que puedan tener cada uno de ustedes. Por eso la línea de carrera es muy importante. Los cambios que se vienen presentando en estas líneas de carrera es algo que también ustedes tienen que evaluar. Cómo me puedo desarrollar en mi carrera, no solamente vertical, horizontal, incluso diagonal, y cuáles son esas diversas oportunidades a las cuales yo puedo llegar y dependiendo de mis competencias duras y blandas, pueda yo acceder a diferentes oportunidades laborales. Y luego viene lo que yo le llamo el avance de la carrera más o menos de forma de zigzag. Es decir, tenemos que ser lo suficientemente versátiles. Por ejemplo, muchos de ustedes quieren explorar un nuevo sector económico, muchos de ustedes quieren cambiar de expertise y eso a veces nos lleva a ciertos adelantos o pequeños retrocesos, pero tenemos que verlo al final como una forma de avanzar en nuestras carreras que al final van a ser bastante importantes para nosotros. Y ya para terminar esta primera parte, yo les pido, aspiremos a ese trabajo ideal. Por supuesto que en las fases de nuestra carrera profesional, probablemente ese trabajo ideal va a ir cambiando porque vamos a ir teniendo nuevas preferencias, nuevos desarrollos de carrera, pero lo importante es que aprendamos a manejar esta carrera, aprendamos a fijarnos objetivos y metas, que es lo que yo voy a buscar el día de hoy. Hay que tener estas metas profesionales, hay que trabajar en estos objetivos, hay que buscar personas que nos acompañen en este proceso y sobre todo siempre tener claro esa libertad profesional de poder decidir y escoger aquello que probablemente es lo más importante para nosotros. Nosotros siempre compartimos este modelo de lo que nosotros le llamamos ese empleo ideal al cual debemos aspirar llegar. Es un empleo ideal donde vamos desarrollando habilidades, es decir, cada vez tenemos ciertas competencias que vamos a ir generando en nuestras carreras, que nos van a permitir hacer muchas cosas y tener más oportunidades y más posibilidades para poder acceder a ese empleo ideal. También hay otro componente que tiene que ver con lo que nosotros realmente queremos hacer y cuáles son esos intereses, esas preferencias, esos valores que nosotros vamos poniendo en nuestras diferentes fases de carrera y que también es un componente importante al momento de definir este trabajo ideal al cual todos debemos aspirar. Y por supuesto, el tema de nuestro encaje. No todos tenemos definitivamente las mismas competencias, no todos tenemos los mismos intereses, pero hay un espacio donde nosotros tenemos que buscar ese encaje. Yo les decía que dentro de nuestra filosofía tenemos que buscar un alineamiento entre lo que nosotros como personas buscamos y con lo que nuestras empresas pueden estar buscando en sus colaboradores, en sus líderes, y es un poco lo que estamos tratando de ver este modelo. Es decir, yo y mis aspiraciones de conseguir este trabajo ideal, cómo logro alinear lo que puedo hacer, lo que quiero hacer en este momento y definitivamente cómo encajaría esto en los diversos valores que nos vamos a ir fijando de este trabajo ideal que todos aspiramos. Y por eso manejar nuestra carrera en este entorno de cambio no es tan fácil, porque tenemos que ver cómo este mundo laboral que cambia cada vez más y que está en un constante cambio, y por supuesto que en el año 2020 y lo que vamos viendo ya casi terminando enero de este año, ha habido muchos cambios en el mundo laboral. Y este mundo de cambio se ha dado en todos los frentes. Primero, en la forma como trabajamos. A todos nos queda claro que entró el trabajo remoto, cambió significativamente nuestra forma de trabajar. Probablemente la mayoría de nosotros, yo diría casi un 100%, trabajábamos de modo presencial. Hoy trabajamos de modo remoto. Algunos probablemente están trabajando lo que se llama combinado, es decir, un mix, un blend, ¿no? Que es parte presencial y parte remoto, pero todo eso ha llevado a que las organizaciones, nuestros estilos, nuestras competencias hayan significado muchos cambios importantes en nuestra forma de trabajar. Y eso va acompañado con nuestra propia comunicación. Hoy día nos comunicamos
el hecho que nuestro trabajo ya no sea presencial, sino principalmente virtual o mixto, hace que nuestros medios de comunicación, nuestras herramientas de comunicación, nuestras formas de acceder a las redes o a cualquier herramienta sobre la cual nos comunicamos y nosotros mismos, sea en la comunicación escrita, sea en la comunicación verbal, en la no verbal, hay diversas formas que están cambiando en la forma como nos comunicamos. Y eso también tiene que ver con nuestras destrezas. Probablemente muchos de nosotros hemos tenido que desarrollar diversas destrezas para poder acompañar este proceso de cambio no esperado o en algunos casos acelerado, y eso nos lleva a que constantemente estamos desarrollando nuevas destrezas para podernos adaptar a este nuevo entorno que estamos enfrentando todos y cada uno de nosotros. Los servicios igual probablemente esperan mucho de nuestra parte. Se habla ya mucho de normativas, de legislaciones, de regulaciones, de cómo va a ser el teletrabajo, y probablemente ya muchas compañías lo están adecuando, y eso también lleva a muchos cambios en nuestra forma de cómo deberíamos proveer determinados servicios como parte de nuestros roles en las diferentes organizaciones. El tema de la educación, estoy hablando hoy para muchos de ustedes que todavía están en el ámbito educativo, casi 100%, sea como alumnos, como docentes o en sus diferentes roles, y sabemos que la educación a distancia ha llevado a cambios tan importantes y eso va a tener muchas consecuencias. Hoy día se tiene acceso a mucha educación de fuera, estamos accediendo a cursos, a webinars, a mucha educación a la cual hay que sacarle mucho provecho porque se han abierto las fronteras, se han abierto las oportunidades. Pero algo que es muy importante para administrar nuestra carrera y manejarla y gestionarla es la actitud. Y uno de los temas que nosotros en LHH DBM trabajamos muy fuerte es esa habilidad, esa actitud que es cómo nos tienen que ver en todo lo que hagamos, siempre una actitud positiva. Y eso es algo que en todo momento yo sé que estamos pasando en un contexto difícil para muchos de nosotros, porque todos estos cambios han llevado a cambios en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestro ámbito laboral. Y claro, eso al final tiene un impacto, pero lo que no puede cambiar en ningún momento es cuál es esa actitud que nosotros debemos tener frente a todo aquello que nosotros hacemos. Y siempre nos tienen que ver como positivos, como entusiastas, con mucha energía y con toda la pasión que uno requiere para poder estar alineados y enfrentar los cambios que se vienen presentando. Por eso les decía yo que la carrera no solamente son las posiciones, son los logros, son los resultados, el tema de la empleabilidad, que voy a hablar un rato con ustedes, nuestro marketing personal, son temas que voy a ver en mi siguiente charla, pero igual quiero que ustedes vayan alineando y conceptualizando cada uno de estos términos que constituyen parte de nuestra propia empleabilidad. Y también cómo ese rediseño en las líneas de carrera ya no son estrictamente verticales. Muchos de ustedes que están en el ámbito de este tema de la transformación digital, sabemos que hoy en las organizaciones son mucho más horizontales, son mucho más multidisciplinarias y tenemos que tener esa capacidad de poder interactuar con diferentes jerarquías y probablemente eso va a llevar cada vez más a diferentes cambios en la carrera de todos y cada uno de nosotros, que las organizaciones cada vez están cambiando más. Y aquí el concepto de empleabilidad es muy importante y sobre todo otro concepto que quiero compartir con ustedes es la capacidad que tenemos tener para reinventarnos. Es decir, cómo conseguir no quedarnos en nuestra situación de confort. Y eso es algo que cada uno de ustedes, en la medida que van desarrollando su carrera, tienen que ver este tema de cómo debemos reinventarnos. Y antes que los demás. Muchas veces estamos felices en nuestras organizaciones, nos va súper bien, estamos muy preparados, podemos llevar cursos, probablemente nos premian, nos reconocen, pero nunca debemos quedarnos en nuestra zona de confort. Cuanto mejor nos esté yendo en la organización, cuanto más retos podamos enfrentar, tenemos que haber dado previamente ya los siguientes pasos. Muchas veces caemos en el error
de creer que ya hemos logrado todo lo que tenemos que lograr, porque nos va súper bien, pero eso no es suficiente cuando uno quiere administrar su carrera, cuando uno quiere manejar su carrera, porque siempre tenemos que prepararnos para nuestra siguiente fase. Especialmente cuando sabemos que tenemos que competir en un mercado que cada vez va a ser más fuerte la competencia y tenemos que demostrar mucho más competencias para poder generar resultados y consolidarnos en nuestras propias carreras. Ahora sí, entro a la tercera parte de mi presentación de hoy, que tiene que ver mucho con los 5 pasos que debemos seguir para manejar nuestra carrera. Y estos 5 pasos que los voy a compartir en este momento son 5 pasos sumamente importantes y que yo le doy mucha fuerza. Yo soy una convencida de que esto es algo que constantemente, independientemente de la fase que podamos estar en nuestras carreras, tenemos que verlo como una constante y como algo continuo. Es decir, cada 6 meses, cada año, probablemente en una coyuntura como la actual, donde han habido mucho más cambios y mucho más acelerados estos cambios, probablemente muchos de ustedes deberían adecuar estas herramientas que voy a conversar el día de hoy con ustedes a plazos menores de 6 meses. En marzo vamos a cumplir un año que se inició el periodo de la cuarentena, la pandemia, la etapa que estamos viviendo hoy en día, que ha llevado a muchos cambios, y es cierto, de lo que va de marzo del año pasado a lo que va hoy a enero a este año, han sido tan fuertes los diferentes cambios que yo les pido que probablemente durante el 2021, si antes nos proyectábamos por el año o nos proyectamos hacia los 6 meses, es muy probable que ahora nuestras proyecciones, nuestras actualizaciones, nuestras autoevaluaciones, debemos hacerlas en forma mucho más continua, porque las empresas también se están cambiando una serie de modelos de negocio y formas de adecuarse a esta nueva realidad, y eso también tenemos que ir viendo qué está pasando en nuestros entornos laborales. Entonces, los 5 pasos, lo primero es la autoevaluación, lo segundo es cuán importante es que nos fijemos objetivos, lo tercero es ver cómo esos objetivos, cuán alineados están a nuestra situación actual. El cuarto tema es esta constante evaluación de este mercado laboral, cómo fortalecer las destrezas, cómo trabajar en nuestra empleabilidad. Por eso las próximas 3 semanas voy a ampliar estos temas. Por un lado, el tema de cómo elevar nuestra empleabilidad es un tema que voy a compartir con ustedes la próxima semana. Luego el tema de la evaluación del mercado laboral, que tiene que ver mucho con la investigación de mercado, y el tema de nuestras destrezas. Y de verdad, una de las principales destrezas que uno tiene que desarrollar es cómo trabajar en la red de contactos. Nosotros no somos una isla, nosotros somos parte de un mundo donde cada día debemos hacer nuevos contactos en forma remota, en forma presencial, a través del chat, a través de las redes sociales, indistintamente tenemos que usar, porque eso es parte de estar visibles en un entorno que cada vez van a haber mayores cambios, y por eso voy a complementar esos 3 aspectos en mis siguientes presentaciones. Y finalmente, trabajar en planes de acción. No nos podemos quedar en la autoevaluación, no nos podemos quedar en nuestros objetivos como algo aspiracional, sino tenemos que fijarnos un planes de acción que nos permitan conseguir todos y cada uno de esos objetivos que nos vamos a ir planteando. ¿Cómo es esto de la autoevaluación? Y esto nosotros lo trabajamos mucho en la empresa con los diferentes programas que vemos, que es lo que nosotros le llamamos las anclas de carrera. Un ancla de carrera es aquello que nos lidera, que nos motiva, que para nosotros termina siendo lo más importante y aquello que nosotros quisiéramos que nos satisfaga. Y consideramos 3 aspectos. Nuestros valores, es decir, qué cosa es importante para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene sus propios valores, sus propias preferencias, aspectos que le queremos dar más importancia en esta etapa de nuestra vida, y tenemos que saber identificar qué es lo que es importante para uno en cada una de las etapas de nuestra carrera. Lo segundo tiene que ver con nuestras necesidades, es decir, qué es aquello que necesitamos cubrir, qué cosa queremos satisfacer, y eso también es algo que nosotros tenemos que definirlo como parte de esas necesidades que todos y cada uno de nosotros
vamos teniendo en las diferentes etapas de nuestra carrera. Y lo tercero son los logros, es decir, cuál es ese aporte, cuál es ese valor que nosotros agregamos en una organización. Entonces, cuando yo les decía que debemos hacer un seguimiento de nuestra carrera y que debemos evaluar cómo hemos ido avanzando cada año, cada 6 meses y hoy de repente cada 3 meses por esta diversidad de cambios que se están dando, yo les pido que dentro de esas evaluaciones que nos vamos haciendo todos y cada uno de nosotros, siempre tenemos que tener muy clara cuáles son nuestras anclas de carrera, cuáles son esos valores que son importantes para uno, cuáles son esas necesidades que nosotros necesitamos satisfacer y finalmente cuáles son esos logros que nosotros vamos alcanzando y que generan impacto y un aporte específico en las organizaciones. ¿Por qué pongo mención especial en los logros? Nosotros, como ustedes saben, trabajamos mucho en temas de transición de carrera y cuando vemos los currículums vitaes y tratamos de trabajar en las carreras y cómo hemos ido avanzando en nuestras carreras, siempre ponemos mucho énfasis en el tema de los logros. Pero a veces, cuando no tenemos la necesidad o no hacemos un seguimiento riguroso, no llevamos un seguimiento fino, puntual, preciso, de cómo vamos generando valor en las organizaciones. Un reto que les dejo es siempre, cada 3 meses, 5 meses, 6 meses, agarran una libretita y van apuntando esos logros y esos impactos que ustedes van teniendo en sus organizaciones y en las diferentes actividades que vayan haciendo. Pero eso va acompañado con nuestros objetivos. Es decir, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son esas metas que yo debo cumplir para poder alcanzar esos objetivos que yo me vaya fijando en el corto plazo, que puede ser en 6 meses o 1 año, en un mediano plazo, que probablemente es algo más de 1 año, y siempre tener nuestros objetivos de largo plazo. ¿Qué espero de aquí a 3 años? ¿Qué espero yo de acá a 4 años? ¿Qué espero yo de acá a 5 años? Porque tenemos que construir nuestro futuro. Es cierto que a veces el cortísimo plazo nos lleva a ciertas decisiones, pero no podemos perder de vista como parte de esta administración de nuestra carrera, este manejo de nuestra carrera y cómo vamos gestionando nuestra carrera en fijarnos determinados objetivos, los cuales vamos a ir cumpliendo en un periodo de tiempo. Muchos de ustedes probablemente están programando una maestría, muchos de ustedes están programando algún curso de especialización, temas familiares, decisiones de familia. Entonces, todo eso es parte de estos objetivos que nosotros nos vamos fijando y que debemos prepararnos con ciertas metas para poder cumplir y alcanzar esos objetivos. Y acá yo siempre comparto que si queremos llegar a cumplir con estos objetivos y las diversas metas que nos vayamos fijando para alcanzar, llegar a cierto punto que podamos fijarnos en nuestras carreras, nosotros tenemos que acompañarnos. Nosotros tenemos que trabajar para poder conseguir eso que nos vayamos fijando. Y para eso, muchos de ustedes que me están escuchando, cuyas carreras son carreras bastante especializadas, ustedes requieren de hablar con expertos, es decir, personas que tienen más experiencia que uno, personas que probablemente ya han tenido vivencias, son personas referentes que conocen muy bien sobre determinados temas y con las cuales uno debe conversar. También debemos tener mentores, personas que nos van a acompañar y nos van a dar esas pautas y a decirnos, ¿por qué no mejoras en esto? Esto lo hiciste bien, ¿por qué no te pones este otro reto? Y son personas que nos van ayudando a poder construir y consolidar nuestras carreras y definitivamente ser mejores líderes, mejores profesionales. Hay que investigar, hay que ver qué está pasando en nuestro entorno para que esos objetivos sean lo más cercanos a esa realidad que vayamos viviendo todos y cada uno de nosotros. El tema de las brechas. Hay algo que nosotros vemos muchas veces y que a veces al no salir de nuestra situación de confort, no nos damos cuenta que las cosas siguen avanzando, las competencias siguen siendo cada vez mayores las que nos piden para determinadas posiciones
Y si no las identificamos y no vemos qué tan cercanos o no estamos a lo que el mundo laboral está pidiendo, no vamos a poder cubrir muchas de esas brechas que nos van a veces ampliando o no nos permiten alcanzar algunos de nuestros objetivos. El tema del inglés es una brecha, muchas veces es algo que nos limita en nuestro crecimiento de carrera, porque al no tener un idioma o al no tener una especialización o una certificación, eso es una brecha que nos puede limitar muchas oportunidades. Hay que asignarnos acciones, hay que fijarnos plazos y, por supuesto, hay que priorizar. Porque probablemente no vamos a poder hacer todo lo que quisiéramos hacer y es por eso que es importante que podamos priorizar esas acciones para ver a qué le damos más importancia, ya sea por los recursos, por el momento o diferentes circunstancias que todos y cada uno de nosotros podamos estar viviendo en la coyuntura específica. ¿Cómo debemos alinear nuestros objetivos? Y esto es algo que tiene que alcanzarse desde el hoy. O sea, por eso para mí es muy importante la autoevaluación y por eso es muy importante siempre tener muy claro dónde estamos hoy y cómo ese hoy vamos a ir acercándonos a esas metas, a esos objetivos que podamos ir fijándonos para podernos acercar de la mejor forma posible a aquello que aspiramos, buscamos y esperamos para 1 año, 2 años, 3 años o 5 años en nuestra carrera. Este punto, que es el central y que, como les decía yo al comienzo de mi presentación y un poco tratando de alinear este tema de empleabilidad y los diferentes conceptos que vamos a ir trabajando en estas 4 semanas, hay 3 pilares, 3 anclas que son centrales en todos y cada uno de nosotros. Cómo constantemente tenemos que evaluar el mercado laboral, que es toda la parte de la investigación, recopilar información, a qué fuentes debemos recurrir, qué cosas deberíamos analizar de los sectores, de las empresas. Eso es un componente importante y sobre el cual hay que trabajar específicamente. El segundo son nuestras destrezas en general. Algunas de ellas las voy a compartir hoy como parte de nuestras competencias. El tema de la comunicación, el tema de la red de contactos, todo aquello que nos haga más empleables, que también lo voy a complementar la próxima semana. Y tercero, específicamente el tema y el concepto que es cómo trabajar en nuestra empleabilidad. Ahorita voy a compartir con ustedes la definición que nosotros usamos respecto a qué es la empleabilidad, qué factores o aspectos nosotros deberíamos usar y trabajar en el tema de la empleabilidad. Y aquí voy a compartir con ustedes 2 partes, 2 componentes importantes que están vinculados a la empleabilidad. Primero, a nuestra capacidad de agregar valor. Es decir, nosotros en nuestros diferentes roles, académicos, laborales, empresariales, algunos de ustedes tienen negocios propios, algunos de ustedes están emprendiendo algo nuevo, diferente, tenemos que agregar valor. Tenemos que generar resultados. Ese es algo del día a día y del cual es un ancla muy importante como componente de nuestra empleabilidad. Pero para mí, el segundo componente es el más importante y sobre el cual tenemos que ponernos objetivos. Y muchas veces nos olvidamos de este segundo componente, que es desarrollar competencias requeridas para encontrar o mantener un espacio de contribución profesional cuando y donde sea necesario. Y a eso es a lo que yo voy. Uno está en su puesto, nos va súper bien, estamos muy contentos, pero como no nos preocupamos en desarrollar estas competencias, el día de mañana que queremos asumir una nueva posición, pero como no hemos desarrollado aquellas competencias blandas, duras, de gestión, de idiomas, de certificaciones, no podemos aspirar a poder tener esa nueva posición porque probablemente no estamos preparados para ello. Y ese es el reto que yo les pongo. Tienen que identificar cuáles son esas competencias en las cuales ustedes siempre tienen que trabajar, porque uno no sabe cuándo las vamos a requerir, ni en qué circunstancias las vamos a requerir, pero no es que yo diga mañana yo ya quiero tener esa competencia, porque si no la he ido desarrollando, probablemente no voy a estar preparado para asumir ese nuevo reto o esa nueva posición
que se nos puede presentar en nuestras carreras. Comparto el libro de Inés. Ustedes saben que está ya en su 19 edición. Es un libro muy importante para ustedes. Inés ya lo está lanzando en varios países a nivel global, ya está en el idioma inglés, y realmente es un libro que yo se los recomiendo a todos. Hoy día pueden acceder por versiones digitales, y eso es algo que es muy importante para todo lo que ustedes me están escuchando, porque en su libro, Inés, en Usted S.A., desarrolla el tema empleabilidad, desarrolla muy bien el tema de marketing personal, y sobre el cual tenemos que trabajar todos y cada uno de nosotros respecto a este tema que estamos conversando el día de hoy. Nuestra estrategia debe ser con un plan de carrera. Y este plan de carrera es como un plan de negocio. Muchos de ustedes tienen sus propias compañías, son emprendedores, son personas que han ido, ¿no?, viendo planes de negocio dentro de una organización o como retos personales, pero les pido que la carrera, nuestras carreras, y para poderlas administrar adecuadamente, tenemos que tener un plan de negocio con mucha claridad, con objetivos muy definidos y, como les he dicho, trabajar en todos y cada uno de estos puntos para poder avanzar en nuestras carreras. Y yo les decía que para mí hay dos componentes muy importantes: el de la empleabilidad, que ya lo hemos conversado, el tema de resultados y competencias, pero también hay un tema de reinventarnos. Muchas veces, cuando estamos en nuestras situaciones de confort y nos sentimos cómodos, complacientes, o a veces por un tema de que yo ya logré todo y nos sentimos pues bastante bien, tenemos un riesgo muy grande que es la trampa del éxito. Y la trampa del éxito es que uno puede estar creciendo en su carrera, nos puede estar yendo sumamente bien en nuestras carreras y no nos damos cuenta que rápidamente vamos a tener que salir de esa zona de confort. Rápidamente vamos a tener que asumir nuevos retos y nuevos desafíos. Y el mejor momento para reinventarnos, el mejor momento para prepararnos para esa siguiente etapa, cuando uno está en la etapa siguiente de esta curva. ¿Por qué? Porque si no nos preparamos, probablemente se va a presentar la situación que estamos viendo acá. Y todos nosotros buscamos las curvas crecientes. Es decir, en el momento que estamos más importante en nuestra carrera, que nos está yendo extraordinariamente bien, que somos reconocidos, que somos premiados, que probablemente nos lo dicen varias veces, es el mejor momento para buscar ese cambio, para buscar ese salto y no quedarnos en esta zona de confort o en esta etapa de éxito. No nos va a permitir crecer en nuestras carreras profesionales. Reinventémonos, tratemos siempre de aspirar a esa siguiente oportunidad, es porque todos buscamos triunfar y para triunfar tenemos que buscar ese cambio en el mejor momento de nuestras carreras. Y como quinto punto de estas herramientas, de estas fases, de estas etapas sobre administración de carrera, hay que diseñar, hay que implementar y tenemos que revisar constantemente nuestros planes de acción. Y para eso hay que hacernos siempre la siguiente pregunta. Hoy día estamos acá, que nos va súper bien, nos va bien. Algunos de ustedes están en una transición de carrera, es decir, están viendo nuevas oportunidades laborales, quieren explorar cambios, quieren hacer algo diferente. Cada uno de ustedes estará en una situación que yo quiero llevarlos a la siguiente reflexión. Y esto es algo que constantemente tenemos que evaluar. ¿Sigo haciendo lo mismo? Y me contestaré para muchos de ustedes, sí, quiero seguir haciendo lo mismo. Pero de repente, para algunos de ustedes, la respuesta va a ser, no, yo quiero hacer otra cosa. Yo quiero cambiar, incluso me quiero quedar donde estoy, pero quiero hacer algo diferente. De repente quiero irme a otra organización. De repente ya no quiero trabajar para una empresa, quiero crear mi propia empresa. Y de repente para algunos de ustedes quieren cambiar su campo profesional, el tipo de actividad que han venido realizando. Entonces yo les pido que en esta estructura de trabajar en nuestras carreras es que constantemente tenemos que hacernos estas preguntas.
Por supuesto que no hay una sola respuesta, por supuesto que probablemente vamos a encontrar, vamos a encontrar diversas respuestas, diversas opciones. Como todo en la vida, hay que ver alternativas. Como todo en la vida, hay que poner preferencias. ¿Es el momento para cambiar? ¿Es el momento para ver cosas diferentes? ¿Me sigo afianzando en lo que vengo haciendo? ¿Cuáles son las probabilidades de que siguiendo haciendo lo mismo es lo mejor para mí? ¿Cuáles son mis costos? ¿Cuáles son mis beneficios? Aprenda a hacer un cuadro de seguimiento de los pros y los contras. Al final es algo para uno, es algo para que nosotros mismos nos podamos poner una serie de objetivos, planes y cuáles son esos cambios que probablemente vamos a querer cambiar en algún momento de nuestra carrera. Termino esta parte y voy a entrar a la cuarta parte, que es cómo ser exitosos. Ya hoy día hemos hablado de la importancia de la carrera, hemos hablado de que esto es algo que tenemos que trabajar constantemente, que tenemos que autoevaluarnos, que tenemos que fijarnos objetivos, que tenemos que tener metas, que tenemos que tener planes de acción, pero nuestro objetivo principal es ser exitosos. Y para ser exitosos, nosotros tenemos que lograr que nuestra carrera profesional y nosotros siendo dueños de nuestro destino laboral, porque somos nosotros los que vamos a administrar nuestra carrera, es que en todo momento lo que uno haga nos genere satisfacción profesional y personal, que nos dé ese desarrollo de carrera que todos aspiramos, que nos permita alcanzar ese éxito que todos buscamos. Y cuando hablo del éxito, hablo no solamente del éxito profesional, que estoy seguro que también todos somos muy exitosos, pero también lo que para nosotros, cada uno de nosotros, significa alcanzar ese éxito. Porque todos aspiramos a ser empleables en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por eso es importante que tengamos estas agendas, es importante que definamos con claridad qué queremos realmente hacer, a dónde queremos llegar y sobre todo qué precio estamos dispuestos a pagar. Hay muchos sacrificios, sí. Estudiar y trabajar y tener aspectos con la familia y tener ciertos objetivos que nos vamos fijando, a veces no es muy fácil. A veces tenemos que aprender muchas cosas nuevas, tenemos que saber sobre muchas cosas nuevas, pero yo les pido que hagan un plan de carrera y que lo revisen. Acá hablo de 6 meses. Es muy probable que en la coyuntura actual, donde han habido probablemente más cambios y cambios en muy corto plazo, donde probablemente muchos de nosotros hemos ido adecuando una serie de etapas de nuestra vida profesional, laboral, es importante que siempre vayamos revisando nuestra carrera profesional. Tenemos que revisar nuestros conocimientos que hemos ido acumulando en el tiempo, tenemos que ir revisando nuestras experiencias. Yo les decía que siempre lleven una agendita, ¿no?, de los logros, y sobre todo lo que nos van a pedir siempre, cuál es ese desempeño, cuáles son esos resultados, y como les decía, y les hablaba del tema de la empleabilidad, cuáles son esas competencias que nosotros hemos ido desarrollando y que nos permiten estar preparados para una siguiente fase. Y eso tiene que ver mucho con nuestro potencial, es decir, cuál es esa capacidad que nosotros tenemos para seguir generando valor en una organización. El aprendizaje es importantísimo, el relacionamiento es sumamente importante, por eso voy a compartir con ustedes el tema de la red de contactos, el saber manejar situaciones difíciles, que no es fácil manejar situaciones difíciles, y este tema de los aportes y los resultados. Háganse unos cuadritos donde ustedes puedan ir llevando un seguimiento claro, qué he aprendido, con quién me he relacionado, qué personas he ido conociendo, qué situaciones o logros he tenido que manejar y finalmente cuáles han sido mis aportes y mis resultados. También tienen que hacer un seguimiento de esas competencias en 3 campos. En la parte estrictamente técnica, muchos de ustedes vienen de carreras donde la especialización es importante y constantemente tenemos que estar actualizados y actualizados y actualizados. En el tema de las habilidades blandas, que tiene que ver mucho con nuestra gestión de personas y manejo de personas. Y finalmente, cómo
podemos manejarnos dentro de una organización. En cualquier organización, pequeña, mediana, grande, nosotros interactuamos con diversas personas, diferentes jerarquías organizacionales y tenemos que sabernos gestionar dentro de una empresa. Por eso, en cada uno de estos campos, yo les pido que hagan un cuadrito y digan cuáles son esas competencias técnicas. Yo voy a seguir conversando sobre estos temas en mis próximas presentaciones, pero es importante que ustedes identifiquen cuáles son esas competencias técnicas que yo requiero para poder cubrir una determinada posición. ¿Qué me piden a mí para yo poder alcanzar algún tipo de posición donde esas competencias técnicas son importantes para todos y cada uno de ustedes? Lo mismo en nuestra capacidad de podernos relacionar, liderar, integrar equipos de trabajo. Hoy día no trabajamos solos. Es cierto que con el trabajo remoto la parte de la sociabilidad ha cambiado bastante y tenemos que desarrollar, ya las empresas están generando formas para que este tema de la integración de los equipos y este tema del relacionamiento pueda a veces mejorarse, estar siempre cada vez más cerca, pero es algo que también vamos a ir desarrollando una serie de esquemas para que estas competencias de relacionamiento sean cada vez mejor. Y por supuesto, algo que hoy día es probablemente un poquito más difícil, porque no estamos necesariamente dentro de una organización, que es esa capacidad de poder tener una visión, una perspectiva más amplia de lo que pasa dentro de nuestras organizaciones. Nosotros no somos una isla donde estemos, en la universidad, en un trabajo, en una comunidad, en un entorno familiar. Nosotros somos parte de una organización, somos parte de una entidad y tenemos que saber poder interactuar y poder reconocer cuáles son esas diversas interrelaciones que se dan dentro de una organización y sobre la cual nosotros queremos seguir siendo exitosos. Entonces, hay que prepararnos, hay muchos desafíos, hay muchas necesidades, y esto no es fácil. Y por eso yo quiero compartir con ustedes esos aspectos en los cuales ustedes, ya un poco terminando mi presentación de hoy, tres campos donde yo quisiera que ustedes trabajen. El tema organizacional, el tema de ser líderes y como líderes los diversos roles que nosotros podamos desempeñar y finalmente, desde el punto de vista laboral, cuáles son esos frentes que como personas tenemos que demostrar en las diversas entidades y como parte de esta carrera que estamos conversando el día de hoy. Es importante que cuando evaluemos a una organización tengamos muy claro sus estrategias del negocio, siempre tengamos muy claro para lograr ese alineamiento en las empresas que estamos o en las empresas que podamos aspirar en algún momento trabajar en estas compañías, cuáles son sus necesidades. Tercero, siempre tener muy claro, sobre todo por el encaje. Acuérdense que hemos hablado de que este trabajo ideal tiene tres componentes y uno de ellos es el encaje. Tenemos que saber cuáles son ese sistema de valores, de cultura, clima organizacional, aspectos que hoy día son muy importantes y que ustedes tienen que tener muy claro. Y por supuesto, cómo el mercado laboral, tema en el cual he compartido el día hoy con ustedes, se están presentando muchos cambios dentro de las organizaciones. Lo mismo como líderes, tenemos retos muy grandes, tenemos que alcanzar altos estándares, hay que interactuar con diferentes equipos de trabajo. Para muchos de los líderes hoy en día no es tan fácil no tener a las personas cerca y por eso preferirían ir a la organización, pero no necesariamente se está dando en todas las compañías. Hay que delegar, hay que empoderar, hay que estar cerca, hay diversidad de grupos. Entonces, los retos de los líderes hoy día son mucho mayores y, por supuesto, también tenemos que trabajar en ese frente. Y como personas tenemos muchas cosas que aprender, muchas cosas que hacer. Ya mucho de esto lo he ido compartiendo hoy. Desarrollemos estas habilidades técnicas, estos conocimientos, este tema de la iniciativa, de adelantarnos, de asumir riesgos. Nuestra capacidad de comunicación tiene que ser cada vez mayor para podernos desarrollar mejor en nuestras respectivas carreras. Siempre mucho entusiasmo. Yo les hablaba de que hoy día hay muchos cambios dentro de las organizaciones, pero nuestra actitud en todo lo que hagamos siempre tiene que ser bastante positivo.
mucha capacidad para competir, siempre llevar un seguimiento de los logros. Ya les he dicho que traten de tener una agendita de todo lo que han ido avanzando. Y como último punto, aprendamos a trabajar en equipo, a pesar que un trabajo remoto no es igual que un trabajo presencial, pero tenemos que ver todas las formas para que esos equipos que forman parte de las organizaciones siempre podamos estar cerca por las diferentes vías y el equipo se pueda consolidar cada vez más. Preguntémonos siempre, ¿estoy en el camino correcto? Estoy segura que mucho de lo que he compartido hoy nos va a llevar a dudas, a reflexiones, a preocupaciones, a fijarnos objetivos. Siempre hagan este seguimiento, qué tanto he avanzado según lo planeado y qué debo cambiar o mejorar. Todos buscamos cambios exitosos, todos queremos personas muy productivas, muy motivadas dentro de sus organizaciones, personas que cada vez están más alineadas con sus compañías, personas que conocen estas metas de corto y largo plazo dentro de las empresas y también se conocen muy bien ustedes mismos, personas que reciben oportunidades. Y quiero terminar con esto, que es no se resistan al cambio. Hoy día les he hablado de que hay que reinventarse, hay que verse como gestores de cambio y las personas los tienen que ver con esa alta capacidad de cambiar y además que tengan deseo de cambiar. Sean muy creativos, sean muy innovadores, anticípense al cambio. Muchas veces esa situación de confort, uno en su cabeza dice, pero si todo va bien, ¿para qué voy a hacer cambios? Y ese es el mejor momento muchas veces para hacer el cambio. Cuando uno se resiste, cuando dice si todo está bien, ¿para qué lo voy a hacer? Y sobre todo, una vez que decidamos hacerlo, hagámoslo con pasión. Muchas gracias, yo termino acá. Les agradezco muchísimo y espero que los conceptos que haya compartido el día de hoy sea bastante positivo para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Muy buena tu presentación el día de hoy. Así como tú dices, ¿no? No nos resistamos al cambio. El cambio es muy importante para lograr cumplir con nuestros objetivos. A continuación, vamos a proceder a leer las preguntas que hemos recibido para ti, Rosario, y nos puedes ayudar a cómo absolver las consultas del público que nos acompañan esta noche. Nos dicen, ¿cómo puedo identificar mi valor, logros, si mi trabajo no tiene indicadores o objetivos cuantitativos? Los logros, normalmente uno busca los objetivos cuantitativos. Te agradezco mucho la pregunta, Johnny, que estás compartiendo, pero también hay logros cualitativos, ¿no? Cosas que uno va generando impacto en la organización. Y lo importante del logro es siempre tener identificados dos aspectos. Todo lo que hemos hecho, ¿no? Nuestras acciones, cuál fue la estrategia que aplicamos, qué era lo que nosotros teníamos que conseguir, y de ahí nomás llevar lo que se llama los resultados o el impacto que generamos. Es cierto, hay áreas que a veces no tienen indicadores, ¿no? No tienen estos key results que uno a veces busca, pero sí es importante que uno mismo lleve esos resultados, esos impactos y cómo afectó o cómo impactó todo lo que fue haciendo en esa organización, en su área funcional, para poder llevar un seguimiento riguroso de cómo fue generando valor en todo lo que hizo esa persona en esas diferentes funciones que puede haber tenido. Asimismo, otro espectador nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo suplir el hecho de no tener estudios avanzados, solamente pregrado, ningún grado o certificación extra? Solamente tener pregrado, yo creo que siempre hoy día la importancia es la parte académica y la parte laboral. Yo creo que hay muchas personas que a veces no avanzan, ¿no? Al mismo ritmo, pero ahí lo importante es que esa persona ya identificó que probablemente desde el punto de vista académico va a tener que seguir avanzando, y en eso las universidades hoy en día se están adecuando mucho más rápido para poder probablemente cubrir esos espacios de personas que han ido dejando su carrera en algún momento porque probablemente se dedicaron a trabajar, pero el esfuerzo que deben mostrar hoy es identificarlo, ya sabe que es una brecha, y al ser una brecha tiene que buscar la mejor forma de poder culminar esos estudios si es que no ha terminado el pregrado, o sacar el título si es que no ha terminado con el título, y aquellos que ya avanzaron esa etapa
ver qué otros cursos de actualización, de certificación y de mejoras que puedan darse en este campo. Yo soy una convencida que este último año, y probablemente ustedes lo pueden haber visto como universidad, es que el trabajo remoto, uno tiene 24 horas ahora, uno tiene mucho más horas para dedicarle no solamente al trabajo, sino también mucho más horas para el estudio. Y las propias universidades, como parte de esta educación a distancia, probablemente están ofreciendo hoy en día mucho más programas para aprovechar de aquellas personas que en alguna circunstancia tuvieron que dejar sus estudios, y hoy es una excelente oportunidad para poder cubrir, culminar, llevar nuevos cursos, nuevas especializaciones, adecuándose a lo que las empresas puedan estar pidiendo el día de hoy. Yo sí veo una alta oportunidad para aquellas personas que en la parte académica no han podido cumplir con sus objetivos. Es un muy buen momento para hacerlo. Sí, te doy toda la razón, Rosario. Ahora es la oportunidad de poder alinearnos con estas tendencias que actualmente nos ofrece el mercado, y muchos de nuestros talentos puedan lograr tener una carrera universitaria, puedan lograr tener una maestría, puedan lograr tener una especialización. También nos hacen otra pregunta, Carmen. De los 5 pasos para manejar la carrera, considero que la autoevaluación es la más complicada. ¿Cuál es tu recomendación para poder llevar una buena autoevaluación? Autoevaluación probablemente suena como lo más complicado, lo más difícil, probablemente lo que a veces no nos gusta hacer, porque no nos damos el tiempo para poder evaluar, para poder ver cuáles son esos valores, qué cosa es lo que realmente es importante para nosotros, y sobre todo poder hacer un seguimiento riguroso de cada uno de nuestros logros que podamos seguir teniendo en las diferentes experiencias que podamos tener. Yo les pido a los que me están escuchando, y probablemente más aún a la persona que ha hecho la pregunta sobre el tema de la autoevaluación, sí, puede ser difícil, puede ser complejo, probablemente que no lo hemos venido haciendo y nos hemos ido llevando un poco por las circunstancias o por nuestras propias experiencias, pero sí, tenemos que ponernos como meta y como base sólida esa autoevaluación que nos va a permitir lograr nuestros trabajos ideales, nos va a permitir ser cada vez mejores profesionales, nos va a permitir ver cuáles son esas brechas, en qué he avanzado, en qué no he avanzado, y si no tengo construida mi primera parte de lo que yo le llamo la base sobre la cual yo voy a ir administrando mi carrera, de hacer esa constante autoevaluación, las otras etapas van a ser un poquito más difíciles de poderlas construir. Muchas gracias, Rosario. También hay una espectadora que nos hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo aprovechar de la mejor manera la experiencia que nos puede dar tener muchos años trabajando? Sobre el factor de edad, que a veces suele ser un limitante para quienes tenemos más de 50 años. Bueno, esa preocupación siempre la escuchamos nosotros, y trabajamos con muchos ejecutivos profesionales con excelentes trayectorias de carrera, y a veces tienen la inquietud de la edad, tienen la inquietud, de repente ya son personas con muchos años de experiencia. Muchas veces esas personas tienen esa inquietud, esa duda que comparte Johnny, es decir, ¿qué va a pasar conmigo? Que ya tengo de repente unos 50 años de edad o muchos años de experiencia, y todos les va muy bien. Lo importante es saber identificar qué es lo que esta persona estuvo haciendo. Lo más importante es saber si de repente tiene alguna brecha, porque así como avanzó bastante, así como tuvo mucha experiencia en una empresa particular, también a veces hay algunas brechas. O sea, no solo es la edad, a veces puede influir más el hecho de que al haber estado mucho en su situación de confort, no se ha visto viendo otras cosas, y al no haberse visto viendo otras cosas, o no se ha reinventado, o no ha desarrollado nuevas competencias. Entonces, para mí no es un tema de edad, para mí yo creo que más es un tema de que constantemente tenemos que irnos revisando, autoevaluándonos, fijándonos objetivos nuevos, y eso es para mí lo más importante en cualquier etapa de transición que uno pueda estar, sea por edad, sea porque su sector cambió o lo que fuese, pero lo más importante es esas autoevaluaciones y no rezagarnos, ¿no? Sino siempre adelantarnos a esas siguientes etapas que pueden venir en cualquier momento de nuestra carrera profesional. Muchas gracias, Rosario. Muchísimas gracias. Damos gracias. Seguimos teniendo muchas más preguntas,
pero ya en interno le vamos a contestar. Damos gracias a nuestro decano Leandro Mariátegui y a Rosario Almenara. Sin duda ha sido una noche de mucho aprendizaje. Gracias a ustedes, también público asistente, por el interés en este evento. Y comentarles que tendremos más conferencias los días 2, 9 y 16 de febrero. Buenas noches y muchas gracias nuevamente.